Bellini. Ella es tucumana, vive desde 1987 en Tafí del Valle, es licenciada y profesora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y máster en Estudios Históricos Literarios de Frontera de la Universidad Nacional de Salta. Fue docente en establecimientos secundarios y terciarios. Hasta 1995 participó en salones de pintura y realizó exposiciones individuales y colectivas. Publicó ensayos sobre obras de Tomás Eloy Martínez en la revista online tucumana literaria, Cuando matan a los delfines y otros cuentos. Fue seleccionado para su publicación por el Fondo Editorial La Conquija en Tucumán en 2021. El portarretrato es su primera novela. Bueno, con ustedes, acá, Cristina Bellini. Hola. Va a ser bastante complicado. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bien. ¿Querés que te lo No, agregamos más? ahí me parece que ahí puede ser. Bien. Bueno. Como acaba de anunciar Alejandra, si bien he sido profesora en letras, licenciada, etcétera, etcétera, nunca me había dedicado a la literatura de ficción. Si bien había sido muy lectora de chica, para aquellos que son grandes, por ejemplo, se acordarán de la librería El Abuelo, donde uno entregaba 2 libros y recibía uno. Pero nunca se me había ocurrido eso de escribir en forma personal. ¿Por qué digo eso? Porque en la primaria escribía y sí, participaba de concursos y ganaba. Y después nunca más lo hice. Porque me parecía que había demasiadas obras publicadas, escritas, y que lo que yo tenía para decir no valía demasiado la pena. Y tengo una anécdota. Ya estaba viviendo en Tafí del Valle, estaba contestando unos emails, miro por la ventana y veo así la montaña que estaba como celeste. Y digo, ¿cómo habrá sido esto de entrenar en el Cerro San Javier durante la época de la guerrilla? Y a partir de ahí se me ocurre una imagen, la escribo, se me ocurre otra, corrijo, lo vuelvo a ver, aumento cosas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Yo pertenezco a la generación, digamos, que padeció la dictadura acá en Tucumán. Y aprendí yo que había que tener la boca cerrada. Eso de tenerla abierta era complicado. Y por alguna razón empecé a escribir, eso debe haber pasado en el 2018. Y bueno, ahora sí he parado de escribir porque me han operado de las manos. Pero si no, o sea, es como una especie de compulsión que tengo para escribir. Y para poder expresar lo que, bueno, evidentemente estaba apagado, que no se podía sacar, etcétera, etcétera. Y la cuestión fue la siguiente. Yo escribí primero la novela El portarretrato, y como les decía, empezaba a escribir de a cachitos, de a pedacitos, o sea, hacer como retazos, y las iba juntando. Y el resultado no me gustó demasiado. Y me invitaron a través de la SADE a hacer un taller con Guillermo Martínez, que es conocido sobre todo porque su obra Crímenes Imperceptibles fue llevado a la pantalla. Y a partir de ahí como que también empecé a cuidar un poco la cuestión del estilo. Cuando hacen la convocatoria para el fondo editorial,
Y yo, la verdad que creo que tenía un cuento, que no lo presento, y empiezo a vampirizar la novela, porque podía ser, digamos, se podían extraer de ahí cuentos largos, porque a mí como que me cuesta escribir corto. Por ejemplo, hacer cuentos cortos me cuesta. Y en realidad lo que sucede es que como voy demasiado al punto, meto demasiados personajes, demasiadas historias, y bueno, por eso también es que pude extraer varios cuentos. Uno es Cuando matan a los delfines, el otro es Fatalidad de las rubias y Las andanzas de Emilia. Esos tres pueden ser leídos en clave policial, que de algún modo me recuerda a eso que les decía a ustedes de ir a esta librería y cambiar 2 libros por uno. Había una revista que se llamaba Tipperary que me encantaba. Y después mi cuñado tenía una librería importante que era Norte Libros. Entonces a partir de ahí como que me pude tragar todo lo que venía a mano. Y de tanto ver clásicos, la verdad que uno se acobarda. Yo me acobardaba de decir, bueno, esto... Ahora, cuando tengo ya la compulsión de escribir, como que ya no me importa demasiado. O sea, esto tiene que salir. Y lo he pensado como una trilogía. Una es el portarretrato, el otro, hablando de las novelas, el otro, Muñecas Insolentes, que ya estoy terminando, y el próximo, que me va a resultar más complicado, porque de algún modo tiene que ver con una amiga personal que estaba en la guerrilla y murió compartiendo, digamos. Me va a resultar, digamos, muy complicado escribir eso. El portarretrato tiene que ver con mi historia. Cuando ya estaba haciendo mi tesis de licenciatura, voy con unas amigas a recoger cuentos populares, que era lo que más me interesaba en esos momentos. Estaba haciendo mi tesis con Roberto García. Y resulta que íbamos en un Citroën y de repente aparece en medio de la nada un señor vestido de paisano que nos para. Y nosotros nos detenemos. Y eso forma parte, digamos, de la introducción a esta novela. Al fondo, por detrás del aire transparente, las montañas contra el cielo. A los costados de la ruta, el monte achaparrado de jarillas, chañares y garabatos. Habían llegado al bañado luego de atravesar el verde de las yungas. El chofer de la Secretaría de Turismo frenó de improviso y estacionó en el borde del camino. ¿Qué pasaba? Un hombre curtido por el sol, vestido como paisano, había salido de la nada y levantaba los brazos para detenerlos en pleno valle de Yocavil. Soy el cacique Pasiano, le cambia de nombre, Yapura. Traigo para leerles la cédula real de 1716. Estas tierras son nuestras. Sobre el pavimento corroído por la furia del agua que desgajaba los cerros, el indio, plantado sobre sus piernas abiertas, agitaba unas hojas amarillentas. El porte erguido y la mirada taladrante revelaban que solo se movería cuando lograra su objetivo. Aquí está. En ese momento una ráfaga de aire caliente lo envolvió en una nube de polvo y castigó los papeles manoseados frente a su cara. Mercedes e Ignacio se miraron, abrieron las puertas de la camioneta y bajaron al sol rajante que a lo lejos deformaba las imágenes. Esta, digamos, es la escena inicial, porque en realidad lo que sucede es otra cosa. Es una novela dentro de otra. Francisco Cerviño leía los borradores de la novela de Emma Brown. Se fijó en el número de página. 75 decía sobre el costado derecho. No era el comienzo. Recordó.
Hay que dar vuelta a la hoja. Cuando Emma subió al auto, la carpeta amarilla de cartón doblado que traía en la mano se abrió y las hojas se deslizaron por el piso. Descuidada las levantó y las acomodó de cualquier manera antes de decirle: esta es mi novela, quiero que la leas, a ver qué te parece, son borradores todavía. Digamos, en esta novela voy en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Y se llama el portarretrato porque es una fotografía a donde hay 4 amigos, uno de los cuales muere justamente en la ciudad sagrada de Quilmes. Los otros amigos, hay 2 que están en la guerrilla, uno es el que muere, hay otra que es una santiagueña, bastante insolente, le podríamos llamar, porque en la novela lo que trato de hacer es demostrar las distintas voces que aparecen. Entonces, en una puedo ser seria, en otra no tanto. Te iba a preguntar si está basada en alguna historia en particular de esta amiga o es toda ficción. En realidad es toda ficción, porque no he podido encontrar la manera de juntar en una sola imagen. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero sí aparece alguien que tiene amor por los perros callejeros, habla de los Beatles, y también, ¿no es cierto?, es capaz de empuñar un arma y matar. Que tiene esa dualidad. Entonces, como que me resulta complicado en una sola persona. Por ahí como que he podido dividir. En los cuentos, digamos, también aparece esa imagen, pero no he podido todavía en un solo personaje, digamos, completar. Me parece que va a ser lo más complicado de resolver. Sí. Sí, bueno, pero las personas son duales, ¿no? Así como dicen, son Sí. lo opuesto. Así como son buenas, son malas. O sea, en general, gente buena también puede hacer cosas muy malas, ¿no? Que en realidad uno lo está mirando con los ojos de ahora. Porque, digamos, con el diario del lunes, si bien en su momento, a mí por ejemplo me parecía que la lucha armada era un despropósito, ¿qué hubiera pasado si se hubiera ganado? Cosa que en realidad hay como un error conceptual, digamos, y pienso que de la dirigencia para enfrentar a tal cantidad de jóvenes y llevarlos a la muerte. Cristina, ¿vos considerarías que es una novela histórica o está basada en este tiempo? ¿O está situada en ese tiempo? Está situada en 2 momentos. Porque de algún modo lo he pensado de la siguiente manera. La historia se puede dar según el 18 Brumario de Marx, primero como tragedia y después como farsa. Entonces me sirvió de algún modo pensar, bueno, ¿qué es lo que podía haber sucedido con aquellos militantes, o con algunos que yo he conocido que sí, eran sobrevivientes natos, y entonces después, bueno, es lo mejor que se pudo hacer, lo que se hizo, y ahora, y ahí entra a jugar otra parte que también tiene que ver con mi vida personal. Ya viví en Tafí del Valle, estaba en la hostería del Automóvil Club y escucho que había un grupo de legisladores reunidos que decían: la verdad, a mí me parece que los Quilmes piden demasiado.
Y esa frase me queda grabado porque después, claro, cuando aparece el proyecto vitivinícola de 2020, las tierras que piden los Quilmes se vuelven, digamos, como muy codiciables. Entonces, como que si bien no es que se vaya a poner viñedos en todas esas tierras, era bastante diferente a que uno tuviera solamente piedras, porque uno va y dice, ¿cómo hacen para sacar algo de aquí? Entonces me ha servido también como para darle un cierre a la novela, que tiene, o sea, que por ahí es medio compleja de leer porque cada uno tiene su historia y cada uno la va desarrollando. Y bueno, me sirve para hacer una crítica bastante liviana, porque en realidad me doy cuenta de que aquellos militantes que portaban armas, al día de hoy, en que me parece bien, digamos, solamente tabletean en la computadora y participan, ¿no es cierto?, en una cuestión como lingüística. Es más liviano, o sea, es menos dramático que matar a alguien. ¿Tenía la intención de ser denuncia tu novela o tu escritura, o se fue dando? No, se fue dando. En realidad al principio me lo imaginé así, de decir, bueno, como una especie de novela de tesis, pero digamos como que no. Si hubiera querido ser una novela de tesis, probablemente hubiera cargado un poco más las tintas, ¿no? En realidad lo que quería destacar era que a pesar de todo, porque acá es complejo, desde el punto de vista de las relaciones humanas. Por ejemplo, este tal Francisco que yo he mencionado estaba en pareja con Mercedes. Mercedes se va a Nueva Zelanda, sigue, digamos, con él, viéndose, queda embarazada, se da cuenta de que no tenía futuro y se queda en Nueva Zelanda y le dice, mira, esta es tu hija, pero yo me quedo acá, en Nueva Zelanda, y no se la muestra. Y él dice, bueno, lo que pasa es que los hijos pertenecen, cuando su hija biológica se queja, lo que pasa es que en esa época los hijos pertenecían a las madres, no pertenecían a los padres. Entonces, digamos que por la construcción sociocultural, exacto, el imaginario de mujer. Claro. Y está entonces como cuestionada esta cuestión de la paternidad, la maternidad. Lo que yo quería salvar era la amistad. A pesar de todas las diferencias que podía haber entre estos amigos, siguen, digamos, reconociéndose y juntos. Bien, ¿tenés otro fragmento que quieras si lo puedo, compartir? Si lo puedo. A ver, veamos acá, si logro encontrarla, esta santiagueña. Dice, a ver, será de adolescente, pero si no registro lo que me pasa, muero. Soy Rosario Gutiérrez, santiagueña, clase 1952. Soltera hasta más ver, bien vestida y la reina de la fiesta. Tengo unas gomas fantásticas, pero poca altura. Bueno, las envidiosas dicen que es la de un perro sentado. No me importa, he venido en frasco pequeño. Adoro los verdes captas, los naranjas, los colorados furiosos que le sientan tan bien a mi bronceado Caribe. A esto que sigue lo digo en voz baja. Tengo de qué avergonzarme cuando salgo en plan de conquista. Soy ciega total. Anteojos, jamás, antes muerta. De contacto a veces, me molestan tanto que... Ayúdeme que no veo, como dice el ciego falso de la peatonal. Señor, dame luz para mis ojos, aunque para esto está Mercedes. Ella me canta como viene la mano. Según las tucu-tucu, dice que nuestro espíritu deportivo surgió por la diferencia exagerada en el padrón de la provincia. Tiemblen tucumanas, que desembarcamos nosotras. Quilita legal, el robo que se avisa no se considera saqueo. Es legal arrebatar el novio en presencia de una mujer distraída. El que avisa no traiciona, dice que le dicen.
Cerca de la Plaza Independencia, sobre Monteagudo, alquilamos con otras santiagueñas un departamento, la base para salir de cacería, cada uno con su arco, pestañas postizas, ojos inventados, toca en el pelo para un lacio más lacio. Desfile frente al espejo con ropa propia y ajena. Es maravilloso estrenar la piel de otra. Cuando terminamos, el desorden en la casa simula el allanamiento de las fuerzas federales. Todas coincidimos en esto. Anticonceptivos, las previsoras y el Jesús en la boca para las desmañadas. Chiquita, ojo con esta guerra entre los sexos. No saltes sin red. No escuches los cantos de sirena que animan a la libertad sexual sin forro. Ya sabes, la protección corre por cuenta propia y estás sola. Vos y la píldora. Cuidado. La Cenicienta y la Bella Durmiente hacen estragos desde el inconsciente con la promesa de un príncipe azul que nos dará la felicidad eterna. Digamos que este personaje tiene otro tono, porque ella en realidad tiene novios que están ligados con la guerrilla, pero a ella en realidad lo que le interesa es el taco alto, el que no se den cuenta que es petiza, y trata de ser lo más bella posible. Bueno, ahora hemos quedado intrigados con el portarretrato. Bueno, muchísimas gracias, Cristina Bellini.